¿Cómo están? Vamos a leer San Mateo. Vamos a leer San Mateo 25 de la Biblia. 25, 14, 30. Si han encontrado, yo voy a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Hasta aquí hemos leído. Ayer tuvimos el concierto del coro Gracias en Poon y fuimos allí. Es Poon una colonia bien pequeña. Y nunca pensamos que se llenaría todo ese lugar. Ayer
Oímos que el coro iba a Pune y partimos a la mañana. Me encontré con los pastores de esa región y fui a cada iglesia. Y un poco tarde llegué a Pune. En Pune yo tengo realmente una memoria, un recuerdo. Terminé el cuartel y era un muchacho. Recibí una invitación en la iglesia de Pune. En la iglesia había un internado en el hospital universitario y un profesor en ese lugar recibió la salvación. Y en la oficina del internado nosotros realizamos el estudio bíblico. Una estudiante, vino una muchacha joven y ella era la hija del anciano de la iglesia presbiteriana de Pune. Y fue al padre y le dijo: padre, es una buena persona. Por favor, vamos a tener una campaña, dijo ella. En ese momento, yo terminé el cuartel, recién no tenía ni ropa, era en ese momento. El hermano que me acompañaba tenía un traje porque se había casado hace poco, pero yo fui con una camisa y era bastante chistoso. Realmente me acuerdo muy bien ahora. Escuchamos, bueno, ellos escucharon que nosotros llegaríamos a tal hora. Y entonces muchos jóvenes vinieron a la terminal y vinieron bien vestidos ellos. Y llegamos a la casa y el hermano que fue conmigo me dijo: vamos a cambiarnos de ropa. Él tenía realmente un mejor cuerpo que yo era pequeño. Me quedaba grande el traje del hermano, pero estaba bien. Yo tenía una camisilla, era tan pequeño mi camisilla y realmente no era tan bonito. Y desde esa noche empezamos a predicar el Evangelio. Hubo una gran manifestación durante la semana. Recibiendo el perdón del pecado, estaban conmovidos, estaban agradecidos. Era hace 60 años. Pasó como 50, 60 años. Y las veces que teníamos tiempo, yo iba a ese lugar para enseñar la Biblia. Pero los hermanos que estaban felices después de recibir la salvación, poco a poco iban muriendo. ¿Será que yo no prediqué bien? ¿Qué pasó? Después me di cuenta que el evangelio que anunciamos no es obra, es fe. Pero el pastor de esa iglesia no había renacido, insistía en la obra y allí surgía el problema. Eso me había dado un cambio inmenso a mí después de obtener el perdón del pecado. Cuando anunciamos este evangelio del perdón del pecado, con solo anunciar pensé que sería maravilloso, pero por ello tuve que pensar bastante. Voy a cambiar un poco la dirección. Tengo que realmente formar a un buen ministro. En el año 72 nació mi hija. Mi hija nació y el 25 de enero es el cumpleaños de mi hija. Y después del primer cumpleaños, el 25 de enero, nos mudamos a Daegu. Teníamos que formar a los seminaristas. Pensamos en formarlos y enviarlos al mundo entero. Cuando ahora me pongo a pensar, realmente es algo
tan absurdo. 아무것도 없는 맨손으로 어떻게 성교학교 Con las manos vacías, ¿cómo empezar el seminario? 대구 이제 파동에 갔습니다. Fuimos a Padong de Daegu. 우리 성교학교를 시작해 처음에 이제 Empezamos el seminario. Al comienzo había 2 muchachas y 3 muchachos, éramos 5. 그때 우리 교회 한 25명쯤 나오는데 Era como 25 personas los que congregaban a la iglesia. 성교학교라 했다 깜 Yo le dije a los hermanos que tendrían un seminario y se asustaron. 성교학교가 뭡니까? ¿Qué es el seminario, pastor? 선교 Seminario es un lugar donde vamos a formar a misioneros. 어디서 합니까? ¿Dónde lo hará? 교회에서. En la iglesia. 잠은 어디 있습니까? ¿Dónde dormirán? 교회에서. En la iglesia. 밥은 뭘 먹습니까? ¿Qué comerán? 밥 먹는다고. Van a comer. 없는데 뭐 Usted tampoco tiene comida. ¿Y qué van a comer? 그렇게 이제 성교학교. Así 시작이. nosotros empezamos el seminario. 근데 제가 그 보원에 어제 갔을 때 Cuando ayer fui a Pune, me conmoví tanto. 그때 막 En ese momento, 너무 놀랍고 그랬는데 realmente era maravilloso viendo a los hermanos que habían recibido la salvación. 이제 거기 한번 이제 교회를 한번 방문해야겠다고 생각했는데 Pensé que tenía que visitar la iglesia. 그쪽 가니까 이제 너무 Fui allí 그쪽 인근 교회 y 목회자들 만나고 pastores de alrededor. 너무 Yo me encontré con ellos y estaba bastante ocupado yo. 그래서 이제 교회는 못 찾아가고 Y no pude buscar la iglesia. Al final fui a nuestra iglesia 저녁 주어서 저녁 먹고 바로 이제 음악 y cenamos y directamente fuimos al concierto. 빈자리가 꽉 No había ningún lugar vacío, estaba lleno el 진짜 asiento. 그라시아스가 오냐. Realmente viene el coro, gracias. 근데 보원에도 그라시아를 아는 사람이 있어요. En Pune también había gente que conocía el coro, gracias. 오냐. ¿Realmente viene el coro, gracias? 안 오는데 우리가 하겠냐. Y, nosotros no haremos si ellos no vienen. 사람들 보원 사람이 La gente de Pune se asombró, dice. 보원 시민들 다 모인 Y 거야. toda la ciudadanía de Pune parece que se reunió. 그래서 음악도 Ayer la música era tan buena, 하나님이 일하는 게 너무너무 놀라운 거예요. era tan maravilloso como Dios trabajaba. 하나님은 Dios 우리에게 a nosotros. 주신다고 예수님이 얘기하고 있는데 Le dice Jesús que nos dará talentos. 달란트 우리는 달란트는 보통 탤런트란 뜻인데요. Talento. Talento es talento. 탤런트를 주었다 이런 Dice que nos ha dado un talento a nosotros. 어떤 사람은 Algunas personas le han dado 5, 그다음에 어떤 사람은 얼마 otros, ¿cuánto le han dado a otros? 두 달란트를 줬어요. 2 talentos. 세 번째 한 달란트. En la tercera ocasión, un talento. 한 달란트 가진 사람은 탤런트를 달란트를 주었으니까 Le han dado 5. 자, 저 가서 하면 Pero, 그대로 bueno, 돼 있는 거예요. Está de hecho que si trabaja, bueno, todo se va a realizar. 돼가지고 Vendía también. 10개 달란트 가져온 거예요. Y en lugar de 5, tuvo 10, trajo más. 달란트 받은 사람은 El que tenía 2. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Estaba titubeando. 한 달란트 받은 사람 어떻게 하는지 가봤어요. Y vio qué hacía el que le recibió 5. Vendía, ganaba dinero, lo hacía muy bien. 자기도 그 달란트 Él 받은 también, 사람처럼 가서 이제 장사하니까 como esa persona que recibió 5, cuando vendía, tuvo al final realmente más 2 y al final tuvo 4 más. 근데 한 달란트 받은 사람은 Una persona que recibió un talento, ¿qué hizo? 한 달란트 어떡하지? Es uno, ¿qué hago? 이거 하다 뭐 잘 사고 Ah, 어떡해? Mira, ¿qué pasa si yo realmente fracaso en el negocio? ¿Qué pasa si me roban? 이거 주인 올 때가 잘 보관해야지. Tengo que guardar hasta que venga el dueño. 땅에다 파고 묻었어. Cavó y escondió en la tierra. 여기다 달란트 한 감찼음 써놓고. Y escondió y dijo, aquí escondimos un talento, escribió así. No, eso no creo que sea verdad. Es una broma. 이 와서 이제 검사를 하는데 Vino el dueño para inspeccionar. El que recibió 5 trajo 10 y dijo, amo, usted me dio 5 y ahora obtuve 10. Qué bien lo has hecho, muy bien. 다시 이야기하면 이게 Y de nuevo, 금전의 그 el talento es una moneda.
이제 우리말로는 de oro. 그런 뜻을 가지고 있거든요. Y de nuestra manera es un don, un talento, una capacidad. Decimos, ah, tiene talento, tal talento. 달란트라는 그런 재능을 5 줬으니까 talentos. Le ha dado esa capacidad de 5. 그 장사를 하니까 Y 다 cuando 달란트 vendió, 너무너무 쉬운 dejó 거예요. 5 más. Era muy fácil. 돈을 주여 재능을 주었으니까. Le ha dado el dinero, le ha dado el 달란트 talento. 받은 사람은 그냥 El que 뭐라고 recibió 뭐 2, 하다가 estaba como titubeando. 어떻게 하나 Ah, ¿cómo 가보니까 hace el que 막 recibió 신나게 5? 장사해서 Y con 쌍쌍 feliz 쌍쌍 está 쌍쌍 vendiendo. Es así, barato, barato, barato. 나도 저래야겠다. Ah, yo también tengo que hacer así. 하니까 자기도 이제 두 Y cuando lo hizo así, 받은 거예요. recibió 2 talentos más. 그 주인한테 내 Entonces, 가지고 주인이 con 4 va junto al dueño y le dice, ah, vendí, tengo 2 más, señor amo. 놈이가 El dueño feliz le dijo, lo has hecho muy bien. Oh, siervo fiel. 한 달란트 받은 자는 네 El que 돈을 recibió 잃으면 1, 어떡하지? ¿qué pasa si yo pierdo esto? ¿Qué pasa si me roban esto? Pensó así. 그 캄캄할 때 Entonces, 아무도 없을 때 땅을 cuando realmente todo era oscuro y nadie le veía, él escondió. Escuchó que vino el dueño y sacó eso y le llevó al dueño 그한 달란트 딱 내놔놨어요. y le devolvió un talento. 주인은 엄한 사람에서 심지 않는 거두고 해지 El 않는 dueño es muy estricto, realmente él saca de donde no 주인의 puso 가져갔습니다. y le devolvió al dueño eso. 화를 내. El dueño se enojó. 그러면 우리가 단단한 Entonces, 저 이자한테라도 주어서 aunque 이자 sea le hubieses dado a 받을 otro, 텐데 y va a ser bueno que tú hayas cobrado interés de otro. 책망받는 이야기가 나오는 거예요. Y aparece esta historia en la que él es 제가 exhortado. 보험전도 상상도 하지 않았어요. No prediqué la evangelización en Puju. 교회에서 En la iglesia presbiteriana yo congregué. 근데 저는 뭐 그때 우리 한국에 En ese momento era un periodo de hambre en Corea. 자연히 이제 Obviamente, 구워 먹고 nosotros recogíamos el trigo de la casa ajena, 나도 캐 먹고 también la papa. 도둑질을 많이 했어요. Realmente 전 누구보다 도둑질을 robamos 제가 mucho. Yo robé mucho y tengo más pecado que otros. Y yo quería obtener el perdón de ese pecado. En ese momento no había nada que hacer y yo leí bastante la Biblia. Un día leí Levítico 4 y aparecía cómo obtener el perdón del pecado. Exactamente aparecía eso. Aquí aparece la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Cuando el sacerdote cometía pecado, cuando toda la congregación cometía pecado, cuando el líder de la congregación, cuando un hombre común cometía pecado. Exactamente aparece la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Aquí aparece la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Entonces yo era un hombre común. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, y luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Cuando leía el 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Y yo allí me quedé clavado. Cuando somos pastores, ancianos, nos ponen la mano. Pero a una cabra, ¿por qué le tenemos que poner la mano a él? Y yo no podía entender eso en mi corazón. ¿Por qué hay que poner la mano a la cabra? De nuevo buscaba la Biblia. Un día, y dice, inquirid la palabra de Jehová. No hay nada que deje tener su compañera, dice. Dios, cuando hizo al hombre, hizo una pareja de hombre y mujer.
하나님이 짝이 있게 만드시는데 Todo tiene su par, así lo hace Dios. 염소의 머리에 왜 그게 Pero 안 ¿por qué 풀리는데 hay que poner la mano en la 그럼 cabeza de 그 la cabra? 짝을 찾으면 Si 풀리겠다. encuentro el par de ese versículo, creo que podré 찾다가 entender 요즘은 mientras que 컴퓨터도 막 buscaba. 금방 Hoy en día en la 나오는데 computadora podemos encontrar fácilmente, 내가 얼마 오랫동안 찾다 pero durante 보니까 largo tiempo, 레위 mientras que 16장 buscaba en 21절을 Levítico 16:21, yo leía 그게 이제 안수하는 allí 참된 이유가 원인이 aparece la 나옵니다. razón de por qué uno pone la mano. 아론은 두 손으로 Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará. Antes de ofrendar, cuando uno pone la mano sobre la cabra, todo nuestro pecado pasa a la cabra. Y cuando la cabra muera, nuestro pecado desaparece. Y eso podemos descubrir en la Biblia. En ese momento, cuando leemos luego San Mateo, Jesús va al Jordán para recibir el bautismo con Juan el Bautista. Y va para recibir el bautismo y se opone Juan, le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. En ese momento Jesús le dice, deja ahora, le dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Señores, nosotros somos pecadores. ¿En qué momento realmente somos justos? Debe de hacerse la justicia. Nosotros somos pecadores, ¿cómo seremos justos? Aquí en el Antiguo Testamento traen a la cabra o a la oveja como sombra a Jesucristo. Sobre la cabeza de la cabra, cuando uno pone la mano, el pecado pasa a la cabra. Y cuando la cabra muere, el pecado es perdonado. Jesucristo, viniendo como el Cordero de Dios, ahora moriría por nuestro pecado sería perdonado y exactamente lo va expresando. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, no es que simplemente murió. Jesús antes de morir va al Jordán para recibir el bautismo de Juan el Bautista. Juan le dice, yo debo ser bautizado y usted viene a mí y se opone, pero Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan le pone la mano en Jesús y le bautiza. Aquello no es simplemente bautismo, sino que es un proceso en el que todo pecado pasa a Jesús. Se abre el cielo y se oye la voz en el cielo. Este es mi Hijo amado, porque me complazco. Conforme a la voluntad de Dios, Jesús, para perdonar nuestro pecado, para que nuestro pecado pase a Él, recibe el bautismo de Juan el Bautista. Y cuando es bautizado, el pecado de todas las personas del mundo pasa a Jesús. Al día siguiente, cuando Juan ve que Jesús viene a él, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ayer nuestro pecado seguía en nosotros, pero ese día en el que Juan bautiza a Jesús, todo nuestro pecado pasa a Jesús. Y Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pecado del mundo se refiere al pecado del mundo. Y nuestro pecado también hace 2000 años ha sido trasladado en Jesús. Todo nuestro pecado pasó a Jesús y murió crucificado por ese pecado, y todo nuestro pecado fue perdonado. Todo se conecta y exactamente el pecado es lavado. En la Biblia vemos que todo tiene su par. Realmente no podemos entender bien cuando vemos solamente una parte, pero cuando encajamos se entiende muy bien. Ayer fui a Pohon, estaba feliz, contento toda la tarde. Yo me acordé de la campaña que tuve en la iglesia de Pohon. En ese entonces había 120 miembros en la iglesia. Lloraban por el perdón del pecado. Escándalo había ocurrido. Pero una cosa increíble. Realmente los ancianos no recibían la salvación. Él era el padre de la hermana. Y su madre fue y le contó a su marido cómo obtuvo el perdón del pecado. Yo tengo que leer la Biblia, si está en la Biblia, ¿qué tanto? Realmente leía, pero era distinto. Y el anciano luego le dijo, entonces, ¿por qué no anotaste eso? Le dijo. Pero hasta el último momento le hablamos, pero el evangelio no entraba a ellos. Y al final no pudieron recibir la salvación, pero la familia sí recibió y estábamos tan agradecidos. Yo soy un don nadie, pero yendo a la iglesia de Pohon tuvimos campaña en la iglesia metodista de Chincheon, en la iglesia Songju-ilko, en la iglesia Hachon Sengcho. Allí yendo tuvimos campaña y todos los pastores se reunieron para oír la palabra. Y fuimos a la Villa Leproso. Todos los leprosos de ese barrio se reunieron para oír la palabra. Yo soy un don nadie, pero durante una semana realizando la campaña, casi la mayoría de los miembros recibían la salvación. Y yo en ese momento, cuando me pongo a pensar, realmente era conmovedor. Yo no soy una persona especial. El Señor me ha dado un talento a mí. Me ha dado el talento a mí. Algo muy interesante. Había 3 personas. Todos los 3 han recibido el talento. Pero, por ejemplo, algunos vendían al momento. Bueno, el que recibió 2 siguió, le imitó al que había recibido 5. El que recibió 1, ¿será que con esto se podrá? Y él realmente humilló, menospreció. Por si perdiera, él escondió, cavó la tierra y lo puso allí. Vino el amo. Y el que le había dado 5 le dijo, mira, señor amo, gané más 5, y le mostró y le dio. Hermanos, esto es lo que el Señor desea. Después de obtener el perdón del pecado, Dios nos da el talento. Mi pecado ha sido perdonado. Yo ya no soy pecador. Yo soy santo.
우리 마음의 형성. aquella fe se va formando en nosotros. 그다음에 옆에 죄산 받지고 죄 때문에 고통하는 사람 보면 Y cuando vemos a una persona que está al lado que está sufriendo por el 이 사람 pecado, 잘 모르네. a esta persona no 십자가 conoce 우리 bien. 죄를 위해 죽었는데 Murió por 그것도 nuestro 죄가 다 pecado. 사해졌는데 En ese momento el pecado fue 이걸 perdonado. 이야기해야겠네. Debemos de 막 contarle 이야기하고 esto. 싶어도 견디질 Y 못하지. uno realmente no aguanta por querer contar todo eso. 생각해. 보원장도 한 150명쯤 되는 Imagínense, 분들이 있습니다. había 150 miembros en la iglesia presbiteriana de Pou. 첫날 전에 그냥 La primera noche 주변 이야기 좀 하고 hablábamos un poquito la gente de alrededor. 둘째 날부터 Desde el día siguiente empezamos a predicar el Evangelio. 그러면 구원받은 사람이 막 Y había 기뻐 어찌 gente que recibió la salvación y no sabía qué hacer de tanta felicidad. 근데 Pero 진짜 장로님들 보라. los ancianos no recibían la salvación. 나 우리 교회 황장로 너무 복된 장로를 El 구원. anciano Juan es bendito, es un anciano que recibió la salvación. No solamente el anciano Juan, sino todos los ancianos de la iglesia realmente han recibido la salvación y predican el Evangelio. 달란트를 주었다. Realmente nos ha dado el talento a 그 nosotros. 달란트는 뭐냐면 ¿Y qué es ese talento? 구원받는 일어나는 그런 Realmente si predicamos el Evangelio, hay gente que recibirá la salvación. Es ese talento. 제가 지금 한평생 잊을 수 없는 자매님 한 분 계시는데 Hay una hermana que no puedo olvidar toda mi vida. 제가 복음을 이제 구원받은 Es la hermana a quien yo le prediqué y ella recibió la salvación. 그분이 지금 아마 100살이 조금만 한 서너 살 됐을 거예요. Sí, ella tendría realmente como 100, 103 años. 우리 저 뭐야 압곡동에 있는데 Estábamos en Apcoctón. 그 이제 이 장사로 그놈을 장사. Ella vendía cosas secas. 우리 내가 있는 방이 새 집에 Y 있는 방이 있고 yo estaba en la casa alquilada, había un patio y la dueña de la casa siempre fumaba. 아줌마 무슨 담배를 Señora, ¿por qué usted fuma tanto? Yo le decía. 담배 해로워요. 특히 Es 신문지에 perjudicial. 말하면 Además, si usted así va enrollando el periódico por los semimetales, es muy peligroso. Muchachos, tú no conoce nada. Realmente, me duele la cabeza. Es que no tenía dinero para comprar, entonces ella cultivaba el tabaco, secaba el tabaco, lo enrollaba en el periódico y fumaba. 오전에 저는 주로 이제 성경을 Yo a la mañana leía la Biblia en la habitación 그러죠. 아줌마는 옆에 담배를 피우시고 y la señora fumaba al lado. 어느 아줌마 친구 왔어. Un día vino la amiga de ella. 그랬었나? ¿Cómo estabas? Sí, ¿qué tal estás vendiendo? 그 둘이 이야기 그대로 들어. Y yo oía lo que ellas estaban diciendo. Después de un tiempo le dice la hermana, 방에 조그마한 알루미늄 소치 안에 있는 había una cacerola de aluminio en la habitación que estaba delante mío. 너 아랫방 새 나왔나? ¿Alquilaste tu habitación de abajo? Le preguntó. 교회 전도사 Sí, vino un ministro a la iglesia. 산이 ¿Ministro? 어디서 오셨는데? ¿De dónde él vino? 대구에서 왔다. Vino de Daegu. 이 동네 믿는 사람이 많은가? ¿Hay mucha gente que cree en este pueblo? 대병 나오는 No, vienen algunos niños. 그 이야기가 Y eso, 저분은 분명히 yo dije, es una persona que congrega a la iglesia. 성경책을 가지고 나갔어요. Y yo llevé la Biblia. 지금 교회 다니세요? Señora, ¿usted congrega a la iglesia? 딱 잡았대는 Ella decía que no. Obviamente sí iba a la iglesia, pero decía que no. Después le pregunté por qué mintió y ella me dijo que vivía en mucha carencia y que si vivía así en carencia creyendo en Jesús no sería gloria para Dios. 그냥 한 2시간 동안 막 Durante 2 horas yo le prediqué la palabra ese día. 부인이 죄 Y esta hermana, esta señora recibió la salvación. 한 4, 5년 전에 세상 Hace 4 o 5 años creo que ella murió. 나이 많은 부산의 아들 집에 와 있다. Ya con la edad estaba en la casa de su hijo de Busan. 그 아들이 이제 Su hijo, 내가 그때 한국에 없었고 그래가지고 ya que yo no estaba en Corea, su hijo no me pudo llamar cuando falleció su madre. 살아계선 지금 100살 Si hubiese estado viva, creo que ella tendría como 110 años. 근데 제가 Yo 그
이제 자매님이 구원받고 나서 Ella, después que recibió la salvación, iba cambiando. Y era maravilloso, 진짜 verdaderamente. 못 본 늘 잘 Su marido era ciego, siempre realmente vendía. 지구의 미신이 Realmente, ese pueblo donde estábamos era el pueblo donde había más, realmente, ellos creían en dioses. Había como 105 casas y siempre habían puesto una estatua y eran 50 casas, las casas que servían realmente a ese templo. 빌어야 이래요. Todos debían de pedir allí para que le vaya bien. Si no pedían allí, había problema. 그 이제 잠실을 지었는데 Una persona había construido 같이 자는데 부부가 자는데 갑자기 un lugar y 아내를 막 realmente cuando querían dormir allí en la casa, venía alguien 잠을 못 자. y les zarandeaba a la mujer y no podía dormir durante días ella. 그래서 우리 그때 예배당에 그 잠실 그 No teníamos culto y tuvimos culto allí en ese lugar en Chamshil y acabó todo eso. 하여튼 그 동네는 Realmente en ese pueblo 신이 많고 había tanto demonio y creían tanto en eso y ese problema había allí. 한 번은 Una vez 자는데 un matrimonio estaba durmiendo. 아무도 안 부른 남편이 Nadie le llamó, pero el marido dijo, ¡ah, bueno, bueno! Y dice que se levantó el marido. Él se vistió y salió. La señora 담을 뛰어넘어가 나가. veía que el marido no iba por la puerta, sino iba sobre el muro. 틀림없이 Ah, es el demonio, dijo su esposa. 아무나 차도 못 찾는. Todo el barrio le buscó al marido. 나중에 보니까 Luego se dieron cuenta que había una rama en forma de Y y él se ahorcó allí. 동네는 전부 다 빌어야 돼. En ese pueblo todos tenían que pedir. 특히 너만 안 빌면 어미가 다 물어주고. Realmente si el cerdo tenía crías, si no hacían reverencia, moría porque la madre le comía a los cerditos. Y esta hermana realmente recibió la salvación, tenía miedo por los cerditos. Anteriormente ellos pedían y decían, ay, ¿qué hago? Ahora ya no puedo pedir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Decían, hermana Son, venga, venga para orar por los cerdos. 손에 돼지우리에 내려. Entonces la hermana Son iba junto a los cerdos y le ponía la mano a los cerdos y no pasaba nada. 그래서 어른도 축복기도 못 받는데 돼지 새끼가 최고. Hasta el adulto realmente no podía recibir la oración de bendición, pero el cerdito recibía la oración de bendición. Lo maravilloso, 우리 아무리 연약하고 por más pobres, humildes, carentes que uno sea, 부족한 우리에게 달란트를 줘. Dios nos ha dado el talento. 일을 할 때마다 Cuando 한 달에 trabajamos, 두 달러 네 uno se hace 2, 2 se hace 4, 5 se hace 10, así viene a ser. 내가 여러분들 협박하려고 이런 얘기 Yo no digo esto para amenazar a ustedes. 그냥 들으시면 안 돼요. Simplemente tienen que oír. 가지고 아무것도 안 하는 사람 Esa persona que no hace nada con los talentos. 여기 성경에 보니까 Cuando aquí vemos, 달란트 뺏기고 그렇게 le saca ese 되더라고요. talento. Así pasa. 여러분 이 귀한 복음을 가지고 Con este 장사를 evangelio 하는 거예요. precioso, me refiero a que tienen que vender. 우리 소의 역사에 Dios dentro de nosotros trabajará 또 한 달란트, y 두 달란트 되고 obtendremos 반 1, 달란트 2, 얼마나 5 놀라워요. y será maravilloso. 우리가 지혜로 사는 게 아니에요. No vivimos porque seamos sabios. 사는 것도 아니고 No vivimos porque 내 seamos 안에 inteligentes. 그리스도가 계시기 때문에 Cristo está dentro de nosotros. 우리가 이야기할 때 Cuando hablamos, 그 사람이 같이 달란트를 얻게 되는 거예요. esa persona llega a obtener el talento. Se hace 2, se hace 4, se hace 8, se hace 16. 그다음 몇 개 된 줄 알아요? ¿Y luego cuánto viene a ser? 32, 그다음 64개. 64. 그다음에 120 얼마? ¿Y luego cuánto? 8개. 128. 그렇게 되는 거예요. Así viene a ser. 저 아무 잘한 거 아무것도 없어요. No hay nada de lo que yo haya hecho mal. 제가 이제 구원받고 성경에 보면 내 구원이 점점 더 어떻게 Poco a poco, cómo ha sido mi salvación, eso se erige claramente. 구원만을 전했어요. Y únicamente ese evangelio prediqué. 그래서 구원받으면 지금 다 헤아릴 수 없이 많아요. Y hay tanta gente que ha recibido la salvación, es incontable. 정말 우리가
나라마다 가서 Realmente en 베nin cada 같은 país, 데를 또 다른 lugares 나라에 como 가서 Benín, a 집회하면 otros lugares, cuando vamos, 사람들이 모여요. se reúne mucha gente. 이번에 제가 피지 가려다 좀 몸이 Quería ir a, 불편했는데 quería ir a Fiji y me sentí incómodo 의사 선생님 y 당분간 비행기를 타지 마라. no fui. El doctor me dijo que durante un tiempo no me suba al avión. 그래서 이제 뭐한뭐 1, 2개월 지나면 비행기 타도 되겠다. 그런데 그때 못 갔어요. Y me dijo que después de 1 o 2 meses podría ir y no pude ir en 제가 ese momento. 그때 피지 한번 En ese 갔는데 momento, cuando yo fui a Fiji, 한 1000여 명 되는 이 정도 되는 강단에서 말씀을 드렸어요. yo prediqué la palabra en un lugar como este. Era de este tamaño. 오늘 저희가 장소를 옮겼습니다. Pastor, nos mudamos del lugar, me dijo un pastor. 큰 장소가 나왔어요. Un lugar mucho más grande surgió. 큰 장소에 갔는데 Y fuimos a un lugar mucho más grande. 4,000명이 모인 거예요. Y 4,000 personas se reunieron. Ese día 너무 기뻤어요. estaba muy contento. 복음을 전했는데 Prediqué el Evangelio 온 성도들 다 y todos los miembros recibieron el perdón del pecado. 그래서 제가 설교를 마쳐 7사로 나와서 간증을 하는 거거든요. Realmente yo prediqué y le dije para que venga a testificar. Es este el lugar. Ellos vinieron adelante a testificar cómo recibieron el perdón del pecado. Era increíble. 대부분 목사님들 와서 재산 받는 간증은 너무너무 은혜로웠어요. Realmente hallamos tanta gracia. 제가 뭐 하는데 통역이 해줘 들을 수밖에 없지만 Yo, claro, no podía entender. El traductor me decía. 그래서 이번에도 Y en esta ocasión también quería ir, no pude ir. 그 케냐 또 미뤘는데 Y pospuse lo de Kenia luego. Ah, perdón, no es Kenia. No pude ir allí. 예, 하나님이 Dios, 제가 아무것도 아닌데 그냥 내가 yo soy un 받은 don 구원 nadie, 그대로 pero la salvación que yo 이야기했어요. recibí, tal como era, me lo dijo. 그러니까 달란트가 2개가 Y 4개가 되는 el dos talentos se hacía 4, 다음 8개가 되고 se hizo 8. 자꾸 우리에게 달란트를 주시는 거예요. Continuamente Dios nos da los talentos. 아무것도 2달란트 그냥 가지고 Ahora con los 2 talentos. 그뭐 사람 막 예수님 책망하시고 Ahora, esa persona que no hizo nada con los talentos, Jesús le exhorta. Realmente, 이자라도 받지. si le hubiese dado a alguien, yo iba a poder conseguir el interés aunque sea. 우리서 일해서 이런 은혜를 Dios nos da una gracia inmensa y realmente es increíble aquello. 전 처음에 전도할 때 Yo al comienzo, 어떻게 cuando 전도할지 몰라고 어떻게 prediqué, 말해야지 잘 temblé, no 몰랐어. sabía qué hacer, qué hago, dije, no sabía muy bien. 근데 전도를 하려고 시작을 하니까 Y cuando yo empecé para 하나님이 predicar, 나에게 달란트를 Dios de 줘서 antemano me había dado el talento. 내가 뭘 할지도 몰라 그냥 이야기하다 No sabía qué 보니까 hacer, 뭐 simplemente hablé 이야기하고 y 있고 estoy hablando el Evangelio. 그 손을 쓴 자는 구원받을 때 내가 La hermana Sonor Sul, cuando recibió la salvación, me sentía muy agradecido. Era la primera persona que recibió la salvación después de que yo prediqué. 그 자매님 Esta hermana 너무 변하는 거예요. había cambiado en gran manera. 그러다 제가 이제 Luego 장발로 estaba en Acoctón, después me dijeron para que vaya a Changpali y me trasladé a Changpali. 자매님이 이제 장사 갔다가 La hermana fue a vender y cuando volvió de la venta, 몸에 솥이 없더래. vio que en mi casa no estaba la cacerola. 하늘이 무너진 것 같아. Se le derrumbaba el cielo a ella. 아무 생각 그 장난 다녀왔어요. Y sin pensar nada, vino 저는 al 그 mercado. 매 장날마다 Es que 가서 todos los días yo iba 찬송 부르고 y yo cantaba el himno, predicaba el Evangelio. 그리고 이제 Y luego me encontré con la hermana. 같이 길에서 나무 건너에 앉아 있고 Juntos nosotros nos sentamos en la sombra del árbol, oramos y le prediqué la palabra. 그리고 이제 내가 생각한 거예요. Y yo pensé, 이 자매는 영적으로 어린데 ella es bien pequeña espiritualmente, 그 복음 어떻게 신앙을 sin guía. ¿Cómo podría llevar la vida de fe? ¿Cómo podría llevar la vida de fe? Yo pensé, 내가 그 창에 매일 오라 살 수도 없고 yo no puedo decir para que ella vaya a Cochang todos los días. 자매 이제 가거든. Le dije, hermana, cuando usted vaya, 말씀을 전하세요. ya predique la palabra en la hora del culto. 펄쩍 뛰는 거예요. Ella, ay, es 나 일본 escándalo. 얼마 안 됐고 Hace poco que vine de Japón 장사도 해야 하고 y tengo que vender. Yo no puedo hacer, me dijo.
Hermana, debe hacerlo. 저 못해요. Yo no puedo, me dijo ella. 자매님, Hermana, 내가 어리다 날 usted me menosprecia porque yo soy más joven que usted. Ah, no, yo no le estoy humillando. Si el siervo de Dios le dice para que lo haga, ¿por qué tiene tanto pretexto usted? 그러니까 말을 못하고 Y ella no podía seguir diciendo nada. 어떡할 줄을 모르더라고. No sabía qué hacer. 그래서 그 자매님이 Y ella empezó a predicar la palabra en Apcoctón. 처음에 어떻게 전했겠어요? ¿Cómo habrá predicado al comienzo? 제가 궁금해서 Yo tenía curiosidad. A escondida me fui. 창 넘어서 여기 들어 Y tras la ventana yo oía lo que ella decía. 안 되겠구나. Ah, no se puede, así es posible, dije. 다음에 무슨 Y luego, ¿qué ocurrió? 그 동네에는 En ese pueblo, 사는 게 없으니까 아기를 많이 낳아요. ya que no había límite de natalidad, muchos tenían hijos, muchos hijos. Tenían 5 hijos, 6 hijos. 아기가 없는 집이 없어요. No hay casa que no tenga hijos. 근데 거기는 Pero allí había un campo. 논에는 물 Y 안에서 벼가 자라기 때문에 단 잡초가 없는 en el campo, realmente en el agua crece la planta de arroz y no hay hierbas malas. Pero en la tierra seca hay muchas hierbas malas y uno todos los días tiene que ir sacando eso. 아이들 학교 갔다 오면 Cuando los niños vienen de la escuela, alzan a su hermano en la espalda. 아고동 아이들은 아기 Los niños de Acoctón, juegan a la piola con los niños en la espalda. 근데 막 콕콕하게 Y el niño está así con la cabecita de acá para allá y ¡ay, escándalo! Parece que va a salir la cabeza. Un día, a la noche, la mamá tenía las mamas llenas porque tenía que dar de mamar y el bebé no se encontraba en la casa. 보니까 Preguntando, los niños habían ido al estudio bíblico de la hermana Son. 내가 그 창문에 자매님 Yo, cuando escuché tras de la ventana, yo dije, no se puede. Pero 똑같은 그 창문에 그 자매 tras esa misma ventana se puso esta señora. 고 감동 Oyendo, se conmovió. 문을 열고 들어가 Abrió la puerta, entró, le daba de mamar, oyó la palabra de la hermana Son, recibió la salvación. 손자매 구원만 참 La hermana Son recibió la salvación. Y poco a poco, ahora la gente aumentaba. Gente que recibía la salvación. Ella recibió la salvación por mí. 주님을 사랑하는 Era la primera persona. Viendo cómo llamaba al Señor, me asombré. 박희진 목사님도 그 El pastor Park Hee-jin también recibió la salvación mediante la hermana Son. 많은 전도를 그 자매 Muchos ministros se manifestaban mediante esta hermana. 우리에게 주신 이 은사가 너무 놀라운데 Este don que nos había dado era maravilloso. 두 가지가 있어요. Hay dos 그 cosas. 달란트가 장사한 사람이 있고 Las personas que han vendido con ese talento, 묻어놓은 las personas que han cavado y han puesto bajo la tierra. En nuestra iglesia también, este evangelio que Dios nos dio, habrá 5 personas que han cavado en la tierra y lo han dejado bajo tierra. ¿Qué es lo que dirán delante del Señor entonces? No me refiero a que tengan un buen negocio. El talento en sí está hecho para que el negocio vaya de maravilla. Es simplemente contar cómo hemos obtenido el perdón del pecado. Está de hecho que la persona obtenga la salvación. Claro, al comienzo cuando empezamos uno siente carga. Yo también sentía carga. Lo hacía 1, 2, 3, 4, 5. Y la gente me oía y recibía la salvación. Es posible, no había algo tan bueno en este mundo. Yo a menudo digo esto. Yo por más que vuelvan a ser 100 veces, yo realizaré la obra del Evangelio. Estoy tan feliz. Anoche, terminando el concierto en Boone, volviendo en el carro,
delante de Dios era muy conmovedor. 형제자매들이 Los hermanos han orado mucho 이제 몸은 다 나은 것 같아. 정상이 된 것 같아. y parece que el cuerpo se normalizó. 제가 저 뭐야 안 아플 때보다 나이 며칠 더 먹어서 좀 늙었는지 몰라도 No sé, parece que envejecí más 이제 뭐 en comparación a cuando estaba sano, pero ahora estoy saludable y dentro de poco creo que podré subirme al avión. 감사를 드리지만 Le agradezco a la gente que ha orado por mí. 하나님이 우리에게 달란트를 주는 것은 Dios nos ha dado los talentos. 그 달란트를 한번 써먹어봐. A ver, usa aquellos talentos. 그러면 잘 이해가 안 Al 가지. comienzo no entendemos bien, 내가 이 복음을 하나 전하고 pero 두 cuando 번 predicamos una vez, dos veces, 모든 일에 en todo el Señor me ayuda. 여러분 자세히 박수 Señores, 목사를 보세요. a ver, detalladamente miren al pastor 하나님 Par. 일하는 게 너무너무 신기한 거예요. Es increíble cómo Dios va trabajando. 이스라엘가 제일 높은 랍비 만나는 거. Me encontré con el rabino, pero 성경 가지고 del cargo más alto. Nos peleamos con la Biblia. 우리가 그 이제 영어로 된 성경을 주니까 Cal- 난 Le dimos la Biblia en inglés. No, yo voy a ver la versión de hebreo. 이제 내가 이긴 거예요. Y yo gané. 난 뭐 나중에 비서가 Y luego el secretario 뭐야, 불임절 그저 뭐야 이야기하라고 막 le dijo, habla acerca del Purim. Nadie conoce, dijo. 그냥 얘기했죠. Y yo le dije, 몇 월 며칠 딱 en tal fecha, tal día, y se asustó. 12월 13일 El 12º mes del día 동양에는 13. 숫자를 금기 숫자인데 En Corea o en Asia, el número 4 no le gusta. Entonces, el cuarto piso no existe. Pero en el occidente no le gusta el número 13. ¿Por qué Jesús murió? Ellos dicen que 12 discípulos más Jesús viene a ser 13 y que murió Jesús por esa razón. Es absurdo lo que dicen, menospreciando todo. Uno tiene que hacer girar el talento. El talento nos pone lo que tenemos que decir, nos hace abrir la boca. Un ser como yo, ahora surge gente que recibe la salvación. No solamente recibe la salvación, cambia como un siervo maravilloso. Yo también me asombro. Un ser como yo. Realmente pastores de un cargo alto reciben la salvación y me conmuevo en gran manera. Esto es un don precioso que Dios nos ha dado. Entre ustedes también. Solamente ustedes lo han recibido. Realmente viene a ser ese hombre que ha acabado la tierra y ha guardado el talento. En esta mañana, como la hermana que testificó, empiecen a hablar. Solamente cuenten cómo han obtenido el perdón del pecado. Anteriormente era pecador, ya no soy pecador. ¿Tú no cometiste pecado? ¿Cómo no hay alguien que no cometió pecado? Yo también cometo pecado. ¿Cómo no tienes pecado? Jesús realmente recibió todo el castigo por mi pecado. Mi pecado acabó en la cruz de Jesús. Dios me dice justo a mí. El Espíritu Santo, no digas otra cosa. Hoy en día mucha gente dice que es pecador yendo a la iglesia. Es porque no sabe bien. Las personas que han recibido realmente 5 talentos no es un buen vendedor o tiene una buena capacidad. El amo me encargó 5 talentos. Conforme a la voluntad del amo, tengo que hacer algo. Y se puso a pensar. Cuando lo hizo de manera maravillosa, ocurrió la manifestación. Ahora, Pastor Oxupar es famoso a nivel del mundo entero. Muchos gobiernos me están invitando. Muchos presidentes han recibido la salvación oyéndome. Es increíble cómo Dios va trabajando. Cuando yo me encontré con el presidente Jonathan Mills al comienzo,
Un día fui a Ghana 한 2,000명 되는 청소년 y había un campamento de jóvenes en donde se reunieron 2.000 estudiantes. Vino la primera dama 축하 메시지 y había dado el mensaje de felicitaciones. 너무 감사했어요. Yo estaba muy 영분이 agradecido. 바쁘시다 바로 이제 가시는데 La primera dama estaba ocupada y siempre suele marcharse, pero ella no se marchó hasta que acá estuvo al lado mío. 집에 다 갔는데 Todos habían ido. 이제 막 비행기 타고 와서 그때 시간이 Yo 없어서 había 옷 venido 갈아입고 en 막 avión, no me había ni podido cambiar la ropa, 닦고 싶고 막 그래. quería lavarme la cabeza. Ella no se iba 대통령 영부인이 제 혼자 어디 갈 수 없잖아요. y no le puedo dejar sola, no me puedo marchar, pues. 영부인이 이야기 목사님 Y 말씀드릴게요. ella dijo, pastor, hay algo que quiero decirle. 영부인이 말씀하십시오. A ver, diga, ¿qué es lo que quiere decir? 대통령 몸이 El presidente está muy enfermo, me dijo. 혹시 대통령께서 기도해 주실까요? Pastor, por si acaso usted podría orar por el presidente. 예. Ah, claro. 내일 아침에 Mañana 차를 보내겠다. yo voy a enviar el carro, le dije. 그 다음 날 아침에 8시 반쯤 돼서 영부인이 Luego a las 8:30, la primera dama vino con el carro personalmente y trajo otros carros también. 차를 타고 Y en ese carro fuimos a la casa presidencial. 대통령 나하고 동갑이었어요. El presidente Jonathan Miel del año 1944 tenía la misma edad que yo. 대통령이 저에게 처음에 하신 이야기야. 목사님 제가 오늘 ¿Qué era lo primero que me dijo, pastor? Que pensé cuando me despertaba. 내가 앞으로 얼마 더 살까? ¿Cuánto podré vivir más yo? 자세히 내가 나의 상태를 보면 Cuando uno se fija en su estado, 살면 él era como que decía, si vivo máximo 5 días, o si no, puede que hoy muera, me dijo. 근데 목사님 저는 문제가 Pastor, pero yo tengo un problema, me dijo. 나는 Yo. 가나에 제일 믿음 좋은 대통령이죠. Soy el presidente con más fe en Ghana. 다른 사람들은 경호원들이 Otras 예배당에 가는 것을 personas, 싫어한다고. realmente los guardaespaldas odian que el presidente vaya a la iglesia, porque cuando va a la iglesia no le puede checar a la gente porque venga el presidente. 건조가지고 너무 불안한데 그래도 Sentía mucha inestabilidad, pero de igual manera, ahora vino el presidente 내가 앞으로 며칠 더 살면 많이 살면 a la mañana. Si vivo, pensé que viviría máximo 5 días, o puede que hoy muera. 목사님 말씀드릴 거는 Pastor, lo que tengo que decirle, 목사님 저도 죄를 지었어요. yo también he cometido pecado. 제 삶을 No pude obtener el perdón del pecado. 오늘날 한국의 교회 다니는 사람 다 그래요. Hoy, la gente que congrega a la iglesia en Corea es así, 교회 일하고 노래도 하고 con empeño, 하지만 orando, cantando, ofrendando, así aunque lo hacen. Al morir, ellos mueren temblando. 얼마나 조영기 목사님 생각 Un día el pastor Cho Young-gi había fallecido. 그분이 세상 Él dijo, antes de fallecer, que él dice que soñó que él murió y fue al infierno 회개했더니 천국으로 y que se arrepintió y que pudo ir al cielo. 말도 안 된대요. Es absurdo lo que dice. No existe en la Biblia. 가서 회개해서 천국 갈 것, 지옥 가서 회개 천국 갈 것 같으면 Si uno puede arrepentirse en el infierno y dirigirse al cielo, ¿cuánto estarían en el infierno? Nadie. Nadie estaría. Todos se arrepentirían y todos se irían al cielo. 죄 사는 게 아니에요. El arrepentimiento no es lo que 성경 뭐라 da el perdón del pecado. En la Biblia dice, después de arrepentirse, luego obtener el perdón del pecado. Uno por más que se arrepiente en 1000 ocasiones, si no obtiene el perdón del pecado, va al infierno. Por ejemplo, especialmente en la historia del rico y Lázaro. El rico va al infierno y está sufriendo. Y padre, que pásame una gota de agua mediante el dedo de Lázaro, es muy caliente, no aguanto. ¿Qué dice Abraham? No puede uno ir allá, tampoco venir de allá.
Cuando uno va al infierno, no hay camino para poder despojarse. Por más que vaya al cielo, si quiere ir al infierno, puede ir, porque no sabe y dice que se arrepiente y puede ir al cielo, es porque no sabe. De ninguna manera eso es posible. El arrepentirse y obtener perdón del pecado es completamente distinto. 100,000 veces por más que se arrepienta, puede mantener el pecado. Por más que arrepienta, puede continuar siendo pecador. Debe creer de que Jesús perdonó nuestro pecado. Todos los días con que se arrepienta. Ahora uno dice que él va a obtener el perdón arrepintiéndose. Eso es una mentira. La Biblia dice, arrepintiéndose, luego dice que obtenga el perdón del pecado. Uno, arrepintiéndose puede entender de que uno es pecador. Pero cuando acaba con el arrepentimiento, es infierno. Uno debe entender de que es pecador. Y cuando uno llega a creer que Jesús le perdonó el pecado, en ese momento uno puede ir al cielo. Hoy en día, muchos miembros realmente patalean ahora al morir. Yo me encontré con el presidente Jonathan Mill. ¿Qué dijo el presidente? Yo no realmente soy presidente, no hay algo que desee más. Si vivo máximo 5 días, o puede que hoy muera. Yo también cometí pecado. Tengo mucho miedo. Su Excelencia, ¿cómo usted supo que era pecador? Yo cometo pecado, obviamente soy pecador. No, no es así, Su Excelencia. Se asustó el presidente. No, no es así. Su Excelencia, uno juzga a quien gana su pecado y uno es castigado de por sí, conforme a sí mismo. Si yo robo, uno ahora juzga su pecado. No, el juez es quien lo juzga. Uno debe ver el juicio de Dios. El presidente se asustó y dijo, es cierto, es así. ¿Usted quiere ver cómo Dios juzgó el pecado de Su Excelencia? ¿Desea verlo? Sí, yo quiero verlo, dijo. ¿Dónde está? No hay nada que no esté en la Biblia. ¿Usted quiere verlo? Sí, quiero verlo. Romanos 3 leí en el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego el 24 leí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra viene a ser en la sentencia final por su pecado, Su Excelencia. Usted cometió pecado, pero se merece la maldición. Jesús, para redimirlo, Él murió en la cruz por usted. ¿Cuándo murió en la cruz? Ya murió por el pecado de Su Excelencia. En ese momento su pecado ha sido lavado. Por lo cual, cuando Dios mira a Su Excelencia, dice que usted es justo sin haber hecho absolutamente nada. Dios nos dice justo, no porque no hayamos cometido pecado, hemos cometido pecado, pero Jesús murió en lugar de nosotros y nuestro pecado ha sido perdonado y somos justos. Y sea cual fuera el pecado que han cometido, si Dios le dice justo, son justos. Es creer en ese Dios. En la Biblia, uno cometió mucho pecado, pero Jesús murió por nuestro pecado y soy justo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
그리스도 예수 안에 siendo 구속을 justificado 받은 gratuitamente por su 값없이 gracia, 의롭다 mediante la 하심을 redención 얻은 자 que es 됐다. en Cristo Jesús. 하나님 말씀했어요. En la palabra de Dios, 죄를 지었어. cometiste 그러나 pecado, 넌 의로워. pero tú eres 넌 justo, 깨끗해. tú eres 넌 limpio, 거룩해. tú eres 이 모든 santo. 예수님 다 벌 받았어. Ya 죄인이 Jesús 아니야. recibió todo castigo, tú no eres pecador. 그걸 믿는 게 하나님. Creer en ello es creer en Dios. 나 의롭다 그랬어. Yo dije, soy justo. 장로교에 다니다가 갑자기 의롭다 했어. Y yo fui justo, iba a la iglesia presbiteriana. 아, 옥소 또 구라친다. Ah, Oxo, otra vez. Me está mintiendo. 나 의롭다. 하나님 날 Yo soy 의롭다고 justo. 했어. Dios me dijo que yo era justo. 이걸 믿는 거예요. Es creer en esto. 모든 사람 죄를 뭐 하나님 영광 이루지 Por 못하는 cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 그리스도 예수 안에 siendo 구속을 justificados 받는 gratuitamente por su gracia 값없이 mediante la redención 예수 que es en Cristo Jesús. Jesús murió por nuestro pecado gratuitamente, nos ha hecho justos. Y cuando Dios nos dice justos, somos justos. 누가 의롭다고 했죠? ¿Quién es el que nos dice justos? 하나님이 의롭다고 Sí, 의로운 Dios 거예요. nos dice justos, 암만 죄인이라도. por más pecador que uno sea. 근데 많은 사람 찬송해요. Mucha gente canta, 기쁜 날, 기쁜 día feliz el Señor, que perdonó todo mi pecado. La canción que cantaban nuestros padres, ahora repitiendo ello, ellos van cantando, imitando. Vamos a orar. 오, 하나님 더러운 죄인. Oh Señor, perdona a este pecador tan sucio. 말도 안 돼. Es tan absurdo. 이제 우리는 Ahora nosotros, 이 5달란트 받은 사람, 4달란트, 2달란트 받은 한 el que recibió 5, 4, 2, un talento. 달란트 받은 달란트. El que recibió un talento lo ha recibido. 그게 달란트이기 때문에 Es un talento. 일하는 모든 조건을 갖추어져. Y todas las condiciones para trabajar están reunidas. 그 귀한 걸 Y eso que es tan precioso lo ha guardado bajo la tierra. 그냥 살아. Vivimos simplemente así. 5달란트 가지고 10달란트 가지고. Ahora trajo 5, de 5 trajo 10, otro 2 trajo 4. Lo hiciste bien. 마음속으로 잘하는 게 아니에요. Pastor Oxfam lo está haciendo bien. 하나님 내게 달란트를 주게 이야기하는데 Dios me dio el talento, simplemente hablo y Dios trabaja. 놀라운 죄 사함을 받은 사람. Esa persona que ha recibido este perdón del pecado maravilloso, 하나님이 살아 역사를 해요. Dios estando vivo trabaja. 처음엔 주저주저 Al comienzo uno titubeaba y empezaba. Y mediante ustedes surge gente que obtiene el perdón del pecado. Las hermanas vienen a testificar, hice así, y la gente recibió la salvación. Y vemos cómo las hermanas se conmueven, ¿verdad? 죄 지은 것만 기억하고 Ustedes, uno se acuerda que solamente cometió pecado. 사한 걸 몰라가지고 Y uno no sabe que Jesús le perdonó ese pecado. 하다 지옥 가. Dice que es pecador y al final va al infierno. 우리는 죄인이 아니고 No somos pecadores. 받은 모든 예수님이 담당하죠. Todo lo que hemos recibido, Jesús se ha encargado de ello. 그래서 우리에게 하나님은 달란트를 주셨어요. El Señor nos ha dado talento a nosotros. Nos dice justos. 예수님처럼 일할 수 있는 그런 능력을 주셨어요. Nos ha dado el poder para poder trabajar como Jesús. 난 못한다 생각하죠. 주님의 일을 하면 No piense que no pueden, sino que 하나님의 si 역사 trabajan por el Señor obrará 은혜와 축복을 더하셔. y le dará una bendición, una gracia inmensa. 혹시 Por si acaso, 달란트 아주 비닐 종이에 싸가지고 땅에 묻어놓은 사람 없어요? ¿no hay nadie entre ustedes que ha puesto en la bolsa el talento y lo ha puesto bajo la tierra? 당장 끄집어내. Ahora mismo sáquenlo. 그 써먹어요. Usen, por favor, eso. ¿Qué es esto? 사야 Sí, yo obtuve el perdón del pecado. 도 돼요. Sí, solamente tienen que hacerlo así. 정말 많은 열매 맺고 Y obtendrán muchos frutos. Y Dios será glorificado. 말 잘하는 사람도 아니고 Realmente no soy una persona que lo hace bien. O 하나 분명히 하는 것은 lo único que yo sé, 자, 내 죄를 위해 죽으셨고 el Señor Jesús murió por mi pecado. Y ha perdonado mi pecado. 믿은 것밖에 없는 Lo único que hice es creer en ello. 한 정말 죄 속에 달라 Verdaderamente Dios permitió los talentos en mí. Mucha gente ha recibido la salvación. 이제 Ahora, 삶 다 푸세요. ya todos los que han cubierto, por favor, sáquenlo para afuera,
sáquenlo. 다운받았으라고 말했어요. Y yo obtuve el perdón del pecado, digan así. Dios va a trabajar y aumentará más talentos. 감사합니다. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.